Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este momento en el webinar. Vamos a esperar un poquito hasta que sean las 4 de la tarde, que ya faltan 4 minutos y comenzamos. Gracias. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en este momento. Vamos a dar 4 minuticos para que se acabe de conectar las personas y ya comenzamos con el webinar. ¿Me están escuchando? ¿Me están viendo todos bien? ¿Me pueden contar ahí por el chat, por favor? Gracias. Excelente. Bueno, perfecto. Todos que se está escuchando bien. Muy bien.
Bueno, yo creo que podemos ir comenzando ya, las 4:02. Bueno, primero que todo, pues me quiero presentar. Yo soy Luis Arango, soy ingeniero de petróleos de la Universidad Nacional de Colombia y hace 22 años empezó mi pasión por el agua. Trabajo con Gaia Servicios Ambientales desde su fundación y tengo aproximadamente 20 años de experiencia en sistemas de tratamiento de aguas. He trabajado mucho pues en todo el tema de agua potable y también en todo el tema de agua residual, reuso y ya lo que vamos a ver pues hoy, que es toda la parte de reutilización y reuso del agua y cero vertimientos. Les quiero dar pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy y por acompañarnos en esta tarde. Bueno, les recuerdo por favor que apaguen el micrófono y el video. De todas maneras, si quieren hacer preguntas, son bienvenidas. En este momento se encuentra con nosotros Juan Leal, nuestro director ejecutivo, y él nos va a ayudar con todas las preguntas y todas las inquietudes, nos las van a ir contando. También las memorias del webinar estarán disponibles siempre en nuestra página web. Los invitamos para que nos visiten. Ahí también pueden hacer consultas, pueden solicitar todas las propuestas o todas las cosas que necesiten por la página y ver toda nuestra experiencia. La grabación también va a estar colgada en YouTube, en el canal de YouTube, y cualquier inquietud adicional que quieran o cualquier pregunta adicional sobre algún sistema de tratamiento o algún proyecto que tengan, nos pueden contactar en estos correos electrónicos que son mi correo, larango@gaiasa.com y jzapata@gaiasa.com, que es el ingeniero Jaime Zapata, el coordinador de la unidad de aguas. Bueno. A ver. Hoy vamos a hablar sobre el reuso de agua y cero vertimientos. ¿Listo? Muy importante. Es un tema de mucha actualidad. Básicamente vamos a ver 4 temas importantes. Quisiera poder extenderme demasiado, como no sé si hay, o sea, tenemos de pronto un público muy variado, personas de pronto más técnicas, otras no tanto. Y con conocimiento voy a tratar de hacer una charla que sea un poco amena y que también sea de fácil entendimiento para todos. Hablamos otro poquito de la normatividad para el reuso de agua en Colombia, porque todo eso está regulado en Colombia, y sobre los sistemas de reuso de agua. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta cuando se va a diseñar una planta de tratamiento? Estos son unos pequeños tips que les vamos a dar y pues obviamente ya para hacer un diseño mucho más estructurado pues se requieren hacer todos los estudios. Y vamos a hablar también un poquito del tema de cero vertimientos, si es mito o realidad. Pongo esto como mito o realidad porque muchas veces nos ofrecen en el mercado soluciones muy perfectas que nos arreglan todo en la vida y cuando uno va a ver realmente no es así. Bueno, quiero comenzar contándoles que el planeta Tierra realmente es un planeta de agua, ¿no es cierto? Si lo vemos, esto es una vista de la Tierra centrada en estas coordenadas. Aquí lo que estamos viendo es todo el Pacífico y casi que estamos, pues, a excepción de un poquito de tierra que hay por acá, vemos que todo nuestro planeta desde el espacio se puede ver azul. Obviamente, pues tiene los continentes y todo esto, las masas de tierra. El reuso del agua nos los muestra la naturaleza. ¿Por qué es importante reutilizar el agua? Porque esto es todo lo que se llama circularidad. Estamos tratando de hacer circuitos cerrados, reutilizar, reusar, reciclar, para mejorar y optimizar todos nuestros procesos, adicionalmente también para ayudarle al planeta y para ayudarle a la Tierra. Aquí vemos 3 diagramas que encontré en internet, busqué ciclo del agua, y vemos una cosa curiosa. Este es el típico ciclo del agua que nos han enseñado en el colegio, en la universidad y todo eso. Pero ¿qué pasa? Resulta que cuando vamos a ver este ciclo del agua,
Miren cómo nos lo muestra. Aquí se ve en esta gráfica central, se ve mucho mejor. Hay una evaporación del mar, una condensación, se forman las nubes, se precipita el agua ¿dónde? En la tierra, y por acá baja por los ríos, quebradas, y otra vez llega al mar. ¿Listo? ¿Qué sucede? Resulta que para poder nosotros entender cómo funciona la naturaleza realmente y cómo es que el agua está dentro de la tierra o se reparte dentro de la tierra, debemos ver primero unos datos bien importantes para poder entender todo esto. Bueno, el primer dato es que en los océanos, miren la cantidad de agua que hay, esto es 10 a la 6 kilómetros cúbicos de agua. Yo sé que esto a veces de pronto se ve muy raro y uno dice, bueno, ¿y eso cuánto es que es toda la cantidad de ceros y todo eso? Pero vamos a verlo mejor así. Así se ve mucho mejor. Entonces, si cogemos una piscina olímpica, ese es el agua que hay en todos los océanos. En el hielo continental hay más o menos una bañera. Bajo la tierra, en acuíferos, un balde de agua, pónganle de 10 litros. En los ríos y lagos tenemos aproximadamente un dedal y en la atmósfera es como si fuera una gota de agua. Entonces ahí nos damos cuenta en estas gráficas o en estos datos que realmente las proporciones y donde más agua hay es en el océano. Esto es un dato muy importante para que tengamos en cuenta y es que el real intercambio de agua que hay en la Tierra no se produce en los continentes. Si ustedes miran, desde el océano hasta la atmósfera se evapora un 86% del agua y desde la atmósfera hasta el océano llueve el 78% del agua. O sea que la gran cantidad de lluvia cae dentro del mar. Entonces, este es el, digamos, real ciclo del agua visto desde el mar, visto desde los océanos. Toda esta información es extraída de un curso de oceanografía en Coursera y aquí lo podemos ver de otra forma. Estos son las flechas hacia arriba, son evaporación, las flechas hacia abajo es lluvia. Hay unas flechitas, hay un símbolo como que no se puede contar. Realmente no podemos contar en este momento y no sabemos muy bien cuánta agua se evapora de los océanos y cuánta agua se evapora de la Tierra. Estas son unas medidas que todavía no tenemos muy claras en toda la comunidad científica, pero son aproximaciones para que los ciclos cierren. Entonces, si vemos este real ciclo del agua, que es el contador de flujos, vemos que el gran intercambio de agua realmente en la Tierra se produce en los océanos. Por eso es tan importante tener en cuenta este tema para todo lo que es cambio climático, para toda la circularidad del agua. Y una pequeña parte ya se intercambia en la tierra por medio de lluvia y evaporación. Bueno, hablando un poco de la normatividad del reuso en Colombia, hay una resolución que es la resolución 1207 del 25 de julio del 2015. No les voy a contar paso a paso qué es toda esta resolución porque se me duermen. Espero que todos estén despiertos. Me van contando ahí en el chat si los estoy haciendo dormir o no. Y también vamos a hablar aquí de una cosa bien importante. Vamos a hablar, perdón, ¿qué se me hizo? Aquí están viendo la pantalla. Aló. ¿Sí están viendo la aplicación? Ah, listo, ahí sí, ya estoy, qué pena. Bueno, quería contarles algo aquí bien importante. En esta resolución 1207 nos cuentan muy bien, dentro de todas las definiciones, qué es el reuso del agua. Y es la utilización de las aguas residuales tratadas cumpliendo con los criterios de calidad requeridos para el uso al que se va a destinar. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, como vamos a ver más adelante, es parte de esos inputs y de esos datos que se necesitan para poder hacer un buen diseño. Ok. Bueno, ¿de qué habla la resolución 1207?
del 25 de julio del 2014. Primero, pues el objeto y ámbito de la aplicación, unas definiciones acerca del reuso del agua, de los vertimientos, del balance de materia o de masa, de los usos establecidos para el agua residual tratada, cuáles son los criterios de calidad para esos usos, qué distancias mínimas de retiro se deben tener, de las obras que se deben hacer, de la prevención, concesión de aguas, análisis de vulnerabilidad si se usan más de 500 hectáreas, monitoreo y seguimiento, y de las situaciones contingentes, o sea, problemas que puedan pasar de contingencia, y del régimen de transición. Bueno, quería también contarles rápidamente que en el artículo 4 hay algo muy interesante que promueve la reutilización de las aguas y el reuso del agua, aparte que es obviamente mucho más amigable para el medio ambiente y le ayuda a los recursos. Si se reutiliza el 100% de las aguas, pues obviamente no se hace pago de la tasa retributiva y aparte de eso no se requiere permiso de vertimiento. Entonces, en algún momento, cuando se requería, por ejemplo, el permiso de vertimiento de aguas residuales no domésticas para alcantarillado, algunas empresas lograron volverse cero vertimientos, o sea, reutilizar todas sus aguas y eliminar ese permiso o ese requerimiento del permiso de vertimiento por parte pues, de la autoridad ambiental. ¿Listo? En el artículo 6, también que me parece muy importante que lo tengamos en cuenta, son los usos a los cuales se puede destinar esta agua a reutilizar. Entonces, básicamente son dos usos. Un uso agrícola, que se puede utilizar como cultivos de pastos, forrajes de consumo animal, cultivos no alimenticios, de fibras celulósicas y derivados, o sea, para hacer papel, etcétera, etcétera, para biocombustibles, forestales, alimenticios que no son directamente para consumo humano, áreas verdes en parques, campos deportivos, que es riego pues, y jardines en áreas no domiciliarias. Y el otro uso que también se le puede dar es para uso industrial otra vez. Recuerden algo muy importante, el decreto 3930 del 2010 ya a las aguas industriales se les llaman residuales no domésticas. Entonces yo me voy a referir siempre a aguas residuales no domésticas como aguas residuales y las domésticas sí siguen siendo las mismas. Bueno, en uso industrial vamos a tener agua para intercambio de calor, o sea, se puede llevar esas aguas a torres de enfriamiento, a calderas, para descargas de aparatos sanitarios, pero ojo, aquí hay un tema importante, miren el parágrafo primero que lo subrayé en un cuadrito rojo, y es que cuando el agua residual tratada se utilice en la descarga de aparatos sanitarios, las aguas residuales que salen de ahí, de esos sanitarios, deben tratarse como si fuera agua residual no doméstica, o sea, como si fuera agua residual industrial. ¿Listo? Entonces eso es muy importante. A mí muchas personas me dicen, Luis, pero yo puedo coger el agua de la galvanoplastia después de que cumple la resolución y metérsela a los lavamanos, a las unidades sanitarias. Yo le digo, sí, pero entonces tenemos que coger esa agua y volvérsela a meter a la planta para que trate todo nuevamente. ¿Por qué? Porque no se puede verter esa agua no doméstica por un sanitario. ¿Listo? Entonces es un dato que es muy importante tener en cuenta ahí. También se puede utilizar para limpieza mecánica de vías, riego de vías y sistemas de redes contra incendio. Bueno, en los sistemas de reuso de agua, teniendo en cuenta la resolución que acabamos de ver, ¿no es cierto? La resolución 1207, vamos a ver que hay dos tipos de aguas, que era lo que les explicaba ahora. Agua residual doméstica y agua residual no doméstica. O sea, esta es nuestra entrada, la entrada a todo el proceso. ¿De dónde provienen las aguas? O de las casas o de las industrias. Listo, ahora vamos a ver un poco de ambas tecnologías, digámoslo así, y de ambas... de ambos procesos y qué se puede hacer también pues para cada uno de los dos, para cada una de las dos aguas. Entonces, una cosa muy importante que ustedes deben saber es, bueno, voy a reutilizar el agua, ¿de a dónde me llega el agua? ¿De a dónde me llega? Y qué calidad de agua tengo a mi entrada del proceso de reuso. Entonces, aquí les estoy mostrando algunos tipos de agua que se reutilizan. La primera foto que ven a la izquierda es un agua de unos túneles que entran de toda la parte de vaciado de concreto del túnel. Esa agua nosotros ya la tratamos, la limpiamos y la devolvemos otra vez, la utilizan para perforación y una parte se vierte.
¿no es cierto? Entonces ahí se está reutilizando, se está haciendo reuso de parte del agua. Y a mano derecha, van a ver en la imagen central y en la imagen de la derecha, es un agua de una empresa que hace cajas de cartón. Ellos, este es el agua que sale de las corrugadoras, es un agua que tiene una mezcla de tintas, de también bastante almidón, ¿no es cierto? Y como ustedes pueden ver, el agua en la foto de la derecha, el agua de la derecha donde tengo el cursor, es un agua muy negra, esa es el agua cruda, el agua que entra, y esa es el agua a la izquierda, es el agua que sale. Entonces, a ver, es muy importante para todos los procesos de reutilización de agua saber de dónde viene y qué calidad de agua tiene a la entrada del proceso. ¿Qué tengo que hacer para saber la calidad del agua? Pues medirle los parámetros, ¿no es cierto? Entonces, en la resolución también 1207 nos dicen cuáles son los parámetros que se le deben medir. Eso está chiquitico, pero es más de una forma conceptual para que ustedes entiendan. Y hay una cantidad de parámetros que uno tiene que medirle al agua depende del uso que le voy a dar, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo agua de, no sé, de una galvanoplastia, de un lavadero de vehículos, de una empresa que hace cartones, cajas de cartón, etcétera, etcétera. Listo. Y aquí, dependiendo del uso de lo que yo le voy a, de lo que voy a hacer, entonces ya estas son los parámetros y los valores límites máximos a los cuales tenemos que llegar para la reutilización. Entonces recuerden lo que les había contado, es muy importante saber para qué la vamos a utilizar y de dónde viene el agua. Entonces tenemos que hacer análisis del agua cruda y también tenemos que saber que tenemos que llegar a esos parámetros. Bueno, otro punto muy importante que se tiene que tener en cuenta cuando se va a reutilizar el agua son los balances de masa. Recuerdan que por acá arriba en la resolución, cuando les mostré, voy a pasar rápidamente, por acá en la resolución también habla del balance de materia o de masa. Listo, ese es el punto número 5. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que conocer nosotros cuando vamos a hacer un diseño de un sistema de tratamiento, sea para la casa, sea para la industria o sea para lo que sea, entonces es conocer muy bien cómo es ese balance, qué tanta cantidad de agua entra, qué tanta cantidad de agua sale. Aquí lo que les quise mostrar fue un ejemplo de un balance típico de una empresa. En una empresa yo tengo, por ejemplo, o tenemos calderas, tenemos torres de enfriamiento, entonces hay un agua que se pierde, que se evapora, hay otra agua que se tiene que purgar, entonces es el agua que sale. También hay unos procesos donde les entra agua, en el proceso se puede transformar o no el agua, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo contacto directamente con el producto, entonces el agua se transforma y se vuelve, no sé, gaseosa, o se vuelve una salsa, o se vuelve una sopita, o alguna cosa de esas, o se vuelve jabón líquido, etcétera, etcétera, muchas cosas. Entonces, depende de todos estos procesos, el agua puede mezclarse e irse con el producto también, o simplemente ser utilizada, por ejemplo, para lavado de la maquinaria. Listo. En las casas, digamos, ¿cuáles serían partes de esos procesos? La lavadora. La lavadora es un proceso donde yo cojo agua, le echo jabón, le echo ropa y va a salir un agua jabonosa con un poco de color y de materia orgánica, que es, digamos, el mugrecito que le vamos a sacar a la ropa. También las unidades sanitarias, cuando entramos al baño, el agua entra con unas características y sale con otras características. ¿Listo? Entonces es algo muy importante que ustedes deben tener en cuenta. Siempre se debe conocer muy bien cuál es el balance de masa, qué pasa con el agua, qué entra, cuánta agua sale y cuánta agua se está perdiendo, para poder entender realmente cómo se va a diseñar el proceso de reutilización o de reuso de agua. Hasta ahí vamos bien. Listo. El tema siguiente. Cuando uno va donde el médico, un buen médico le dice a uno, señor, vaya, hágase un examen y apenas me traiga los exámenes, yo le digo a usted qué tiene. Lo mismo pasa con el agua. Uno que tiene que hacer primero, conocer el agua. Entonces, para conocer el agua, cuando voy a hacer un proceso de reutilización o de reuso de agua, lo más importante es hacer unas pruebas de tratabilidad, hacerle análisis y posteriormente sentarse con producción, si es en una empresa, y si es en la casa, pues revisar para qué uso la voy a, ahí ya no necesitamos a producción, de pronto a la esposa, los que tengan esposa,
o a la novia que le digan, bueno, venga, si le sirve esta agüita para volver a lavar o no, etcétera, etcétera. Pero realmente en una empresa, ¿qué es lo que necesitamos? Nosotros necesitamos empezar a jugar con tipos diferentes de productos químicos, hacerle análisis al agua cruda, o sea, al agua de entrada, y después hacerle análisis al agua como queda. Aquí traje varios procesos de pruebas de tratabilidad. A mano izquierda, en las dos primeras fotos de la izquierda, que ven los beaker cuadrados, ven un agua de un lavadero de vehículos de camiones, tractomulas y camiones. Si ven, no se ve el fondo, y en la foto del agua de la salida ya es con la prueba de tratabilidad. Ahí básicamente, ¿qué hacemos? Le echamos productos químicos al agua, y lo que hacemos es como cuando uno le echa cuajo a la leche, cortar todo ese mugre, separarlo y empezarlo a decantar y a llevar hasta el fondo para así poderlo quitar y dejar el agua limpia. Entonces ustedes alcanzan a ver ahí un poco cómo se ve todo ese mugre que estaba mezclado dentro del agua, disuelto o suspendido ahí en el agua, y ya se cortó ese mugre y se sedimentó. A la mano derecha, en las dos fotos de la derecha, van a ver básicamente un proceso de una empresa que hace témperas, crayolas, plastilinas, colores. Cada media hora cambia la calidad del agua. Es un agua súper complicada, pero estandarizando los procesos se logra empezar con un agua del color que ven, negro, y ya salir a un agua pues de un color como un verdosito, pero muy clarito. El agua de salida que ven a la derecha, que está más bajita, es un agua pues muy transparente, independiente pues de cómo entró. Y al final, en las dos fotos que van a ver aquí abajo, ven un agua de un proceso alimenticio. Es una empresa que hace tortas, muy conocida acá. De hecho, pues tenemos varios sistemas de tratamientos en varias empresas que hacen tortas y helados. Y toda esa agua, que básicamente es una mezcla de grasa, de harina, muy parecida a una cocina, ¿no es cierto? La tratamos y miren cómo queda el agua, cómo entra a la izquierda y cómo quedaría ya después de las pruebas de tratabilidad. Entonces, hacer estas pruebas de tratabilidad, ¿qué es lo que nos va a decir? Obviamente la prueba de tratabilidad va con unos análisis de cómo está el agua cruda y cómo quedó el agua tratada. Entonces nos va a permitir decidir qué tipo de procesos, ¿no es cierto?, van en el tren de tratamiento para poder reutilizar el agua. Ah, es que necesitamos un proceso físico-químico, necesitamos un proceso biológico. Entonces esto es lo que nos permite decir qué tantos equipos debemos poner, qué tipos de equipos debemos poner, etcétera, etcétera. Bueno, aquí les quiero traer unos ejemplos de reuso de agua en el sector transporte y lavado de vehículos. ¿Qué hicimos? Inicialmente llegamos a una empresa o a varias empresas con un consumo medio de 300 metros cúbicos al mes. Esto era para lavar camiones y tractomulas, ¿no es cierto? Ellos botaban 300 metros cúbicos de agua al mes al alcantarillado con jabón, grasa, de todo. Entonces, ¿qué le hicimos? Primero le calculamos la huella hídrica, porque con la huella hídrica también sabemos cómo estamos, y es un indicador ambiental que se le puede entregar a la empresa como un reporte. Se hicieron todos los programas de uso y ahorro eficiente del agua, los PUEA, balances hídricos, lo que les conté, los balances de masa, aprovechamientos de lluvias, recolectamos las aguas lluvias, y se colocó un sistema de tratamiento para reutilizar el agua del lavado de los vehículos. Ahora les voy a mostrar. Resulta que al hacer toda esta cantidad de acciones, logramos bajar ese consumo de 300 metros cúbicos a 50 metros cúbicos mes. ¿Qué sucede? No es un sistema 100% cerrado, ya les voy a explicar por qué, pero es un sistema de reutilización o reuso de agua. Entonces, es importante entender algo. El reusar el agua no quiere decir que sea cero vertimientos. Por ejemplo, estos sistemas de lavado de vehículos, por lo general, siempre tienen que botar un poquito de agua, o cada X tiempo hacerles un recambio de agua, digámoslo así. Con estos sistemas y con toda esta ingeniería que se le hizo a la empresa, logramos disminuir en un 25% la factura de los servicios, que es una empresa muy grande. En el agua destinada al lavado de los vehículos, el 83%, en los vertimientos, el 90%, y esta planta de tratamiento se diseñó para pagarse en 2 años, pero resulta que se pagó en 1 año, que fue lo más extraño del mundo. Entonces nosotros no entendíamos por qué. Cuando empezamos a hacerle seguimiento
a la planta de tratamiento, resulta que solo al ahorrarse el jabón, porque tenían que empezar a disminuir la dosis para lavar, porque todo eso es parte de lo que les conté atrás, de que hay que sentarse con producción. Producción en este momento sería el señor que lava el carro, hay que sentarse con el señor que lava el carro y empezar a mirar, venga, ¿cómo le está saliendo el agua? Ah, no, ingeniero, es que le está saliendo mucha espuma al agua, entonces hagamos esto, hagamos lo otro, baje la dosis de jabón. Solo en el ahorro de jabón se lograron ahorrar 1 año en pagar la planta de tratamiento. O sea, si se iba a pagar en 2, se pagaba en 1. Entonces esto fue una cosa muy interesante que cuando pusimos el sistema de tratamiento íbamos enfocado en el agua, pero nos dimos cuenta que también había un daño colateral. Digo daño colateral porque le llamamos el negocio al señor del jabón, obviamente. Tristemente, pues, pero sí, se bajó bastante el consumo de jabón. Este es uno de los ejemplos de un sistema de tratamiento. Este es completamente portátil para lavado de vehículos. Ellos llegan, lo montan en un camión, se lo llevan. El agua básicamente llega, pasa por un proceso físico-químico, que era lo que les estaba contando aquí. Le echamos unos productos químicos, lo sedimentamos, después lo filtramos. Miren cómo entra y cómo sale el agua. El agua entra así, cafecita, con grasa, con de todo, y sale súper bonita. Este es otro sistema de tratamiento también que lava de un agua que para esas van vienen protegidas con una cera especial, porque cuando vienen en el barco se corroen y no se pueden lavar en seco. Entonces la empresa que hace ese proceso colocó un sistema de tratamiento y recogemos todas esas aguas de esos techos para también echarle el agua y lavar con esa agua al sistema de tratamiento. Entonces hacemos un recambio y un recebo de esa agua con aguas lluvias. Estos son ejemplos de empresas de transporte masivo. Una es aquí en Medellín, la otra es en Bucaramanga, sistemas de reutilización de agua, del lavado de los buses, de los camiones. En esto tenemos muchísima experiencia, aquí hemos hecho bastantes. Este también es una empresa de aseo que de acá de Antioquia. Estamos reutilizando el agua del lavado de los camiones de basura y aprovechando toda el área de techos para utilizar esa agua. Y para disminuir también el agua de entrada de EPM. Este es un sistema de tratamiento muy interesante donde se está reutilizando parte del agua, no el 100%, y lo que se hace es que se coge el agua, esta empresa fabrica cajas de cartón, entonces esta era la que les había mostrado anteriormente, se pasa a ese proceso, es un proceso físico-químico, también incluye un proceso biológico, se separan los lodos, se separa el agua y el agua queda así como la están viendo abajo. Entonces, el agua sale por el vertimiento, el poquito que sale, y el resto del agua que hacemos, la mezclamos con agua lluvia, mejoramos su calidad y la volvemos a utilizar en el proceso. Entonces aquí estamos haciendo doble aprovechamiento, estamos utilizando el agua lluvia, tratando el agua no doméstica y volviendo a reutilizar parte de esa agua, pero también estamos botando un poquito de agua, obviamente cumpliendo toda la normatividad. Bueno, este es otro ejemplo bien interesante. Estas son plantas de tratamiento de agua para túneles y para procesos de obras civiles. Aquí les quería traer sobre todo la imagen que me parece a mí súper impactante de la entrada del agua. O sea, el agua, cómo entra al proceso. Miren, eso básicamente es una lechada. Para los que no sepan qué es lechada, es agua con cemento y de todo, pero puro cemento. Esa agua se apelmaza demasiado. Hacemos un proceso también físico-químico y miren cómo queda el agua en la parte de arriba del sedimentador, que es la que está abajo de la entrada. Y esta agua, parte de esta agua se reutiliza en los procesos de perforación y otra parte se vierte a la fuente natural, cumpliendo toda la normatividad. Bueno, este es un sistema que nos inventamos hace poco en Gaia. Voy a hacer ahí y me disculpan pues la propaganda. Es un sistema de reuso de aguas grises. ¿Qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que pretendemos ofrecerle a los usuarios? Es la posibilidad de darle otra utilización al agua gris. Las aguas grises son las aguas que provienen de lavamanos, de duchas y de lavadora.
O sea, son aguas que solamente tienen un poco de jabón de pronto y algo pues, o sea, pueden tener cremita de dientes o alguna cosita, pero en resumidas cuentas es un agua de buena calidad. En este sistema de tratamiento que logramos compactar en un cajón, metimos una planta de tratamiento con trampa de grasas y todo eso, eso lo metemos debajo de los lavamanos y el agua queda apta también por medio de ultra, micro, nanofiltración, sistemas de ultravioleta, queda apta para utilizar en orinales y en unidades sanitarias. Entonces aquí, aunque no estamos haciendo un ciclo cerrado, le estamos dando otro uso al agua. O sea, el mismo litro de agua que se iría directamente para el alcantarillado, le estamos dando otro uso. Entonces es importante entender que el reuso de agua no solamente es cerrar el ciclo completamente siempre, no, a veces el ciclo es abierto y a veces con que nosotros pretendamos, por ejemplo, darle otro uso al agua es súper importante. La invitación hoy a todos ustedes es que dejen volar la imaginación. O sea, aquí les quiero traer algunos ejemplos que a veces parecen charros. Esto lo encontré pues en internet, estas son imágenes de internet, pero que son cosas que se pueden hacer. Simplemente es dejar volar la imaginación. Entonces, miren, en el lado izquierdo, el señor lo que hizo, o la persona lo que hizo fue quitar, miren, ahí está el desagüe tapado con un trapo, quitó el desagüe y se lo conectó al tanquecito del orinal, perdón, de la unidad sanitaria. Se ve gracioso, pero bueno, se puede hacer. Ya aquí a mano derecha tenemos, por ejemplo, algunos sistemas que se han ido diseñando con el tiempo. Los diseñadores industriales y de producto y los ingenieros pues dejan volar mucho su imaginación. Entonces, con estos ejemplos, lo que les quiero decir precisamente es eso: dejen volar la imaginación, sueñen, al menos piensen cómo podemos hacer para poder reutilizar un poco más el agua, para darle más usos, para optimizar el uso. Desde vamos a poner un sistema de filtración, por ejemplo, un sistema de ahorro de agua, que esto también nos ayuda muchísimo desde la entrada. O sea, si yo desde la entrada ya disminuyo la cantidad de agua que estoy vertiendo, pues obviamente todo el proceso se va a beneficiar. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, un diseño que me encanta. Este diseño lo vi y me pareció súper bonito. Cómo se pueden hacer unos tanques bien bonitos y prácticos, ¿no es cierto?, para reutilizar el agua del lavamanos. Y aquí este sí me pareció pues un poco gracioso, la lavadora sobre la unidad sanitaria. Bueno, también quiero dejarles un mensaje bien importante, y es que como buenas prácticas, el aprovechamiento de aguas lluvias es muy importante. Hemos tenido casos muy interesantes donde utilizando el agua que viene de techo, de las lluvias de los techos, eso es muy importante anotarlo, de los techos, hemos podido descontar hasta el 50% del agua que se pueden gastar en una empresa o en una casa. Y esos sistemas de tratamiento son sistemas que se pagan, o sea, en una casa eso es súper barato, ya les voy a mostrar, y en una empresa pues son sistemas que se pagan en 1 o 2 años. Bueno, el aprovechamiento de lluvias en una casa, por ejemplo, sería algo así como este. Básicamente tendríamos 2 redes, porque eso es importante tenerlo, o si el agua está completamente apta para tomar, pues se dejaría una red, pero se toma el agua lluvia, el agua básicamente se le haría un tratamiento sencillo, una filtración, pasaría a un tanque de almacenamiento, aquí se bombea y se llevaría a un tanque de almacenamiento de agua lluvia. Entonces habría agua lluvia y agua tratada. Y aquí algunos ejemplos que se utiliza, por ejemplo, el agua tratada para los usos domésticos, para la cocina, para el bidet, para el lavamanos, para tomar. Y el agua lluvia, digamos sin clorar, se podría utilizar también, por ejemplo, para el lavadero, para riego, para unidades sanitarias. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo de cómo se reutilizaría el agua de agua lluvia en una vivienda. Bueno, y ahora, ya para terminar, les quiero contar un poquito también sobre los mitos y realidades de los cero vertimientos. A ver, idealmente, eso es a lo que todos queremos llegar en un proceso de agua o en un circuito de agua, sea en una empresa o en una casa, y eso ojalá cero vertimientos. La circularidad y la economía circular
están en este momento pues mandando un mensaje muy claro a toda la comunidad, y es que tenemos que cuidar los recursos, tenemos que ayudarle al medio ambiente, tenemos que ser conscientes y es mejor no utilizar, y si vamos a utilizar, pues tratar de volverlo a utilizar todo lo que podamos. Eso es más o menos lo que nos quiere decir esto. Algunos de los procesos o de lo que necesitamos para que este proceso de cero vertimientos se dé, algunos de los puntos que necesitamos es lo siguiente. A ver, primero que todo, si es cero vertimientos, pues obviamente la salida de agua, el vertimiento de agua tiene que ser cero, ¿no es cierto? Porque si yo tengo algún vertimiento, pues realmente ya no soy cero vertimientos. Ah, que es que yo riego. Pues, hombre, sí, estás haciendo un reuso del agua, pero no sos cero vertimientos. Estás regando, estás botando el agua a algún lado. Listo. Entonces, eso es muy importante. Lo segundo es que el agua, una de las cosas que puede o debe ser, es que el agua se reutilice al 100%. Ah, no, es que no podemos reutilizar el agua al 100%. Ah, bueno, listo. Entonces, usted reutilice una parte, pero la otra parte dispóngala con un tercero. O sea, no la bote en ningún lado, sino que llame a alguien para que se la recoja y se la lleve. Ahí usted sí es cero vertimientos. ¿Por qué? Porque ese vertimiento que usted iba a hacer se lo entregó al tercero, usted le pagó al tercero y el tercero es el que está virtiendo. Él se encarga de hacer el tratamiento y de cumplir con la normatividad. Entonces su proceso en ese caso se podría decir que es cero vertimientos. Lo otro también que se puede hacer es, venga, yo voy a reutilizar el agua, pero es que la voy a aprovechar como materia prima. Entonces, digámoslo así, es el santo grial, y es porque si yo en algún momento dentro del proceso puedo coger esa agua y volverla a incorporar al proceso, pues ya no voy a tener un ciclo cerrado, una acumulación de todo eso que se va, de toda esa materia que se va acumulando dentro del sistema, y voy a poder, digamos, salir de esa agua que voy tratando. Y lo otro que también se debe cumplir es que hayan pérdidas, ¿no es cierto? O que el proceso permita ingresar agua fresca al sistema. ¿Qué quiere decir eso? Ah, no, Inge, es que este proceso es cerrado. No, yo no tengo pérdidas. Entonces, a ver, vamos a pensar, si yo le doy varias veces la vuelta al agua y eso tiene algo de contaminantes ahí, yo le quito un poquito, pero no se lo alcanzo a quitar todos, en algún momento eso va a tener tanto de eso que, como lo vamos a ver adelante, el proceso ya no va a ser viable. Entonces, en algún momento tienen que haber pérdidas por algún lado para que pueda entrar agua, ¿no es cierto? Entonces, si hay una pérdida por algún lado, por ejemplo, evaporación, en ese caso sí se podría decir que si yo le entro agua fresca, y hago ciertas purgas, habría una conservación también de la materia dentro del sistema. ¿Listo? Bueno, básicamente, y ya como para finalizar, les quiero contar que el problema, quiero que analicemos esto un poquito. Este es el problema que yo le veo a reutilizar el agua y ser cero vertimientos. Entonces, empecemos por la izquierda, analizando rápidamente este proceso que es muy fácil. Se ve complicado con tanta flecha, pero realmente es fácil. Hay una entrada de agua, que es la azulita, que es la que empieza al proceso. El proceso ya como ustedes se acuerdan ahorita, puede ser en la casa, puede ser en la industria. Listo, hay un proceso y dentro de ese proceso puede salir un agua dentro del producto. Sí, puede salir un agua del producto. Puede ser que dentro de ese proceso, un ejemplo, yo tengo una lavandería. La primera agua yo la boto, pero la segunda y la tercera agua de los enjuagues yo la puedo reutilizar otra vez para que se vuelva la primera agua de otro proceso. Ah, sí, sí se puede. Entonces yo reutilizo esa agua. También hay unas pérdidas. Ah, sí, no, oiga, que si yo tengo un proceso en una caldera y ahí se me evapora el agua. Ah, listo, se evapora el agua. Parte de esa agua se puede volver a reutilizar. Entonces, como se está reutilizando esa agua, va a haber, digámoslo así, se van a empezar a concentrar algunos elementos. ¿Listo? ¿Qué pasa? El agua del proceso sale, le hacemos un tratamiento y esa agua se puede reutilizar o puede haber un vertimiento. ¿Listo? De ahí ya no hay nada más nada más de esas dos, solamente puede pasar eso. ¿Qué sucede? Resulta que al reutilizar y reutilizar y reutilizar el agua, cuando hay pérdidas por evaporación, cuando hay pérdidas, por ejemplo, que se van en el producto, y cuando estamos reutilizando aquí el agua en un tratamiento que por lo general
por lo general tenemos que agregarle algún tipo de producto químico para cortar ese mugrecito que habíamos hablado ahora, y ese producto químico por lo general son sales. Entonces son, no sé, sulfato de aluminio, cloruro férrico, policloruro de aluminio, sulfato ferroso, en fin, tienen sales. Entonces, lo que va a ir sucediendo dentro de todo este proceso que estamos viendo es que se va a ir concentrando la cantidad de sales y la conductividad, que es la medición de esas sales, digámoslo así como para entenderlo, va a empezar a aumentar dentro del agua hasta un punto donde ya no me va a servir, o va a empezar a corroer y acabar todos los equipos, porque cuando el agua tiene una conductividad muy alta, entonces el agua se vuelve agresiva y todo lo que toca empieza a disolverlo, digámoslo así, empieza a corroerlo. ¿Listo? Entonces ahí es donde está realmente el gran problema de reutilizar el agua y de ser cero vertimientos. ¿Cuál es mi invitación? Vuelvo y se los digo, es pongan a volar la imaginación. Creen procesos, imagínense procesos donde ustedes puedan tratar de cerrar el agua, puedan tratar de cerrar el ciclo, perdón, puedan tratar de reutilizar el agua lo más que puedan y empezar a analizar y a entender ese proceso hasta cuándo les permite poder tener esas concentraciones de sales ahí, básicamente. Bueno, estos son ejemplos de una planta de tratamiento que tenemos de detergentes. Es muy interesante porque tenía un problema gigantesco y se los voy a contar. Resulta que tratábamos el agua y queda perfecta, pero los sulfatos se salían de norma. Los sulfatos son unas sales que están disueltas dentro del agua y que resulta que son la materia prima para producir jabón. Entonces nos pusimos a hablar con producción y empezando a entender y a conocer todo el proceso, nos dimos cuenta que se podía de pronto reutilizar el agua para volver a hacer jabón. Entonces ahí nos sentamos con producción, les dijimos, vengan señores, hagamos ensayos, cojamos el agua de la planta, saquémosla, hagamos un bache a escala en laboratorio, los ensayos dieron perfecto, pues resulta que el sistema de tratamiento íbamos a tener que poner una ósmosis inversa que valía $1.000.000 y resulta que no tuvieron que hacer nada porque esta misma agua les sirve para volver a producir jabón y adicional a eso, esta agua tiene una gran ventaja y es que les ahorra materia prima. Entonces, digamos que hay una gran parte también del éxito de un proceso y es poder obtener esa materia prima que necesitamos en lo posible cuando se pueda para volver a hacer pues, el producto. Este es otro sistema de tratamiento muy interesante. Aquí lo que se hace es que se reutiliza el agua hasta cierto punto y después de que se reutiliza ya se va sacando un poquito de agua, digámoslo así, muy concentrada. Ahí hay un sistema de ósmosis inversa que va cogiendo todas esas sales y las va quitando, pero queda otro poquito de agua que rechaza esa ósmosis inversa, que de hecho se llama el rechazo, y de ahí esas sales, esa agua con sales muy concentrada ya se lleva a unos tanques especiales y en esos tanques ya se lo deben llevar para disponerlo con un tercero. Entonces estas dos empresas que les acabo de contar y demostrar son empresas que son cero vertimientos. Ellos se desconectaron del alcantarillado completamente. Esta primera vuelve y utiliza el agua para producir más materia prima, o sea que está ahorrando agua y está ahorrando materia prima. Y esta otra ahorra agua todo el tiempo. Los lodos que salen de esta planta de tratamiento también se recuperan y se vuelven a utilizar para producir las baldosas y la cerámica que esta empresa hace, porque esto es un sistema de corte. Esta agua lo que trata es el agua de corte de todas esas baldosas. O sea que este sistema de tratamiento, aparte que es cero vertimientos, también es cero residuos. Es un sistema muy interesante. Con este sistema también que les estoy mostrando aquí, es una empresa de pinturas. Ellos lo que hacen es que cogen el agua del lavado de las canecas de pintura donde prepararon la pintura, se trata, se limpia y esa agua ya limpia la vuelven a utilizar para preparar pinturas. Entonces cumple todos los estándares que ellos necesitan, la mezclan con agua lluvia o con agua de acueducto y esa mezcla ya les permite volver a utilizar el agua para pinturas. Bueno, y hasta aquí llegamos. Esto era lo que les quería contar. No sé si Juan me ayuda entonces con algunas preguntas. Buenas tardes, claro que sí, Luis.
Excelente la presentación, muy interesante, muy clara tu presentación. Tenemos aquí unas cuantas preguntas, entonces les voy a ir leyendo como en orden de aparición. Primero nos preguntan, Laura Echeverry nos pregunta: buenas tardes, estoy interesada en saber si para un conjunto residencial de 50 casas podemos pensar en una planta cero vertimientos. Estamos ubicados en La Calera, en Cundinamarca. Bueno, a ver, yo te cuento, Laura, mira, hay cero vertimientos, realmente es difícil. ¿Por qué? Porque la normatividad colombiana, digamos que no permite que el agua se vuelva, que el agua doméstica, residual doméstica, se vuelva a reutilizar para usos domésticos. Nuevamente, o sea, yo no podría, sino vaciar unidades sanitarias con esa agua. Pero como la que entra es más que la que voy a reutilizar, entonces en algún momento se debe botar algo de agua. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Esa agua se puede tratar y se puede utilizar para riego. La Calera tiene, digamos, una particularidad y es que tiene de pronto algunas épocas de estaciones un poquito marcadas y cuando hace verano que no llueve, pues realmente no llueve en mucho tiempo. Entonces, mi recomendación sería pensar en utilizar esas aguas para riego. Esas aguas bien tratadas se utilizan para riego de jardines, y para riego de especies no comestibles y se ponen hermosas, se ponen súper bonitas. Pero realmente es difícil, o sea, se requiere mucha tecnología y en este momento el costo-beneficio no es lo suficientemente, digamos, interesante. Perfecto. Nos pregunta también David Lopera Arango: ¿qué sistemas eficientes de recolección de aguas lluvias se tienen? Bueno, mira, los sistemas más eficientes de recolección de agua lluvia son los techos, ¿no es cierto? Básicamente es lo que se utiliza en todos, o sea, o las estructuras ya establecidas, digamos, que se utilizan para poder captar esas aguas, pero en caso de que no hayan techos, se pueden hacer lonas, se pueden hacer, bueno, hasta pues, no sé, en árboles, pero normalmente, ¿qué es lo que se hace? Se capta el agua en los techos y de ahí ya se lleva a un tanque, que puede ser en fibra de vidrio o puede ser también, por ejemplo, un hueco en la tierra que sea un lago. Los indígenas lo que hacían era que le echaban arcilla a los lagos, lo impermeabilizaban, recogían toda el agua lluvia, le sembraban maticas alrededor y ellos hacían una especie de lago natural con esas aguas lluvias y de ahí podían seguir tomando su agua purificada con las plantas. Entonces, realmente lo que se necesita para captar aguas lluvias es una superficie que sea techo, ojalá que no sea piso, porque en el piso los carros, a veces hay derrames de hidrocarburos, gasolina, combustible, no sé, cosas así. Entonces, lo más recomendable y lo más, digamos, seguro para poder aprovechar esas aguas lluvias son techos o desde un árbol, pues si uno lo puede recolectar, no sé, pero techos es la estructura recomendada. Perfecto. Nos pregunta también Paula Galeano: buenas tardes, ¿podría recomendarme bibliografía? Estoy realizando una revisión bibliográfica para estructurar un plan de producción más limpia enfocado en el agua para el sector alimentos. Bueno, claro que sí. En alimentos tenemos muchísima experiencia. Entonces, si quieres, ahí está, a mi correo me pueden escribir. De todas maneras, también les dejo el dato, aquí están los teléfonos de la empresa. Mi teléfono pues, es 311-746-8490. Yo se los voy a poner ya mismo en el chat. Lo que necesiten, con muchísimo gusto me llaman y podemos hablar de cada uno de los casos pues en particular, pero claro que sí, y hay de todo, de todas las tecnologías. Nos preguntan de buen día: hola, ¿qué tecnologías tienen para el tratamiento de rechazo de ósmosis? Que generalmente este es el punto que tiende a concentrar los sistemas. Bueno, mira, ahí básicamente cuando tú tienes un rechazo de una ósmosis, solamente hay dos alternativas. Bueno, hay tres alternativas. La primera alternativa es poner otra ósmosis. Uno le puede poner una ósmosis al rechazo de la ósmosis, pero pues obviamente eso vale una cantidad de dinero porque esa ósmosis del rechazo tiene unas membranas mucho más fuertes, digámoslo así, más poderosas, entonces sale muchísimo más caro.
Entonces, esa sería una alternativa. Y lo que hace simplemente es bajar ese rechazo a la mitad otra vez, si le va muy bien, a la mitad. La otra solución sería evaporación. Entonces ya tú tendrías que mirar cómo coger esa agua, evaporarla. De pronto esa agua se puede condensar y volver a recuperar y ya quedarías con una agua muy concentrada, ¿no es cierto? Que ya sería como una especie de salmuera súper concentrada, y esa salmuera súper concentrada ya sí se tendría que disponer en algún momento como un agua especial, digámoslo así, ante un tercero. Lo otro, la otra solución sería ya tener esa última agua, que es la del rechazo de la ósmosis, disponiéndola ante un tercero. Bueno, también hay otra alternativa. Si el rechazo de la ósmosis cumple con parámetros de riego, se podría utilizar, y eso depende mucho pues también del tipo de ósmosis. Si es agua de mar, no se puede, ¿no es cierto? Porque el agua de mar obviamente es muy salina, entonces ya no da ese rechazo súper concentrado, entonces no se puede regar, pero normalmente esa agua vuelve al mar, pues, pero digamos ya cuando es en una empresa o algo así, esos son digamos, las posibles tecnologías que se pueden utilizar. Otra ósmosis o evaporación. Perfecto. Nos pregunta por acá también María Castiblanco. Buenas tardes. Me gustaría saber si es necesario hacer un pretratamiento a las aguas lluvia en caso de presentarse lluvia ácida. Claro, 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 eso es muy importante. A ver, desgraciadamente, la Entre comillas, un polución hambre entre comillas. y No la es el cantidad... hambre de la comida principal. Alguien, qué pena, me colaboran ahí que a alguien se le abrió el micrófono. Desgraciadamente, con el tema de la polución y de la mala combustión de los vehículos, los hidrocarburos, o sea, las gasolinas malas, el diésel malo, la mala calidad de estos productos, quedan muchas partículas suspendidas en el aire. Entonces, cuando baja la lluvia, lo que hace es lavar todas estas partículas, y en algunos casos hemos encontrado que dependiendo de dónde se encuentre el sitio o el techo, digámoslo así, que esté captando el agua, puede tener algunos elementos contaminantes. Entonces sí, sí es necesario mínimamente desajustar pH, y yo pues antes de utilizar un agua lluvia le haría un análisis así fuera sencillo, al menos de pH, de sulfato, de algunas variables pues bien importantes que se pueden presentar para lluvias ácidas. También preguntaba María Castilblanco, hay una pregunta antes, pero esta sigue con esa de la lluvia ácida. ¿O qué contras puede tener utilizar agua de lluvia ácida? ¿Qué contras se puede tener utilizar estas aguas para el aprovechamiento? Claro que sí, mira, pues el principal es que si el agua es ácida, María, pues lo que vas a hacer es que vas a corroer todo lo metálico que tú le eches. Entonces, es como si tú le estuvieras echando ácido no sé, al hierro o algo así. Entonces, en algunos casos puedes, digamos, si es cemento, la capa de cemento se va diluyendo, entonces se va perdiendo el cemento. Si, por ejemplo, son metales, las superficies que van a estar expuestas a esa agua ácida, puedes producir corrosión y cosas así por el estilo. Pero entonces sí es importante al menos mantener un pH neutro, que el pH esté alrededor de 7, 7,5 o entre 6,5 y 7,5 para que no vas a tener ese problema de corrosión. Perfecto. Nos pregunta David Lopera Arango, ¿qué parámetros deben controlarse en aguas lluvias? Bueno, eso depende del uso que le vas a dar, ¿no es cierto? Si el uso va a ser para consumo humano, entonces, ¿qué tienes que hacer? Cumplir la resolución 2115. Si el uso va a ser, digamos, para algún proceso industrial, recuerden que cuando les estaba explicando acerca del proceso de reutilización de agua o de reuso de agua, uno de los puntos importantes era de dónde viene el agua y para qué la voy a usar, ¿no es cierto? Entonces, ahí lo más interesante, lo más importante es que ustedes entiendan que el uso final que yo le voy a dar es el que me va a decir qué parámetros o qué tengo que estudiarle al agua, ¿no es cierto? Entonces depende de eso, depende de para qué la vas a usar. Entonces, si la vas a usar, te respondo así rápido, si la vas a usar para consumo humano, hay que revisar la resolución 2115,
que ahí están todos los parámetros de consumo humano. Si la vas a utilizar, por ejemplo, para una caldera, entonces vas a tener que revisar las sales de la caldera, que no tenga sílice, calcio, dureza, magnesio, alcalinidad, conductividad bajita, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente dependiendo del proceso. Por ejemplo, si tienes que cumplir con que el agua sea parecida a la de Medellín, pues le haces el análisis y el agua de Medellín cumple con la resolución 2115, entonces es la resolución 2115. Entonces más o menos se va por ahí. Perfecto. De Buen Día nos preguntan, ¿cuáles son los sistemas más eficientes para evaporación de rechazo que entregue residuo seco? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Les cuento que en este momento estamos haciendo unos desarrollos muy interesantes en Gaia. Dentro de esos es un evaporador para poder recuperar esas aguas de rechazo. Te cuento que hay muchas tecnologías, entonces nosotros en este momento estamos haciendo una evaluación interesantísima con una empresa también de energía muy grande aquí en Colombia, porque quiere que todas sus subestaciones sean cero vertimientos, cero residuos, cero todo. Entonces estamos haciendo ese estudio y es bien interesante. Ahí hay varias, digamos, tecnologías que se pueden utilizar. Una de ellas es evaporación al vacío, con vacío. Esa es básicamente una de las que nosotros estamos desarrollando en este momento. También hay evaporación con cogeneración de energía. Entonces, lo que se hace es utilizar, por ejemplo, la caldera. Entonces, pues a mí me parece que si uno tiene una caldera, esa es la más eficiente. Si uno le puede montar, por ejemplo, un serpentín a la caldera, que usted evapore esa agua, ya, porque es que usted no necesita gastar más energía, sino que la caldera ya está prendida. Entonces, para mí esa es la más eficiente de todas, cogeneración de energía. Entonces, digamos que cada caso es muy particular y se debe analizar dependiendo de cada empresa o de cada uso específico. Bueno, y lo que te decía, y también pues la solar también es muy, también hay en este momento hay muchos estudios de evaporación con energía solar. Básicamente son como las tres más importantes que en este momento pues se están manejando a nivel mundial. Perfecto. Nos pregunta por acá Diana Taborda. Luis, gracias. ¿De pronto conoce algún caso específico de cumplimiento de reuso de agua bajo la resolución 1207 que involucre dos o más usuarios diferentes? Es Sí, decir, claro. usuario receptor, usuario generador. Sí, sí conozco varios casos, inclusive con uno hicimos un trabajo muy interesante porque había una empresa que sobredimensionó su planta de tratamiento y justamente tenía al lado un vecino y el vecino estaba haciendo todos los estudios. Resulta que en una de esas se contactaron las dos empresas, nosotros estábamos haciéndole los estudios y logramos revisando, o sea, utilizando la información que habíamos obtenido nosotros de nuestros estudios y la información de la planta de tratamiento de ellos, logramos hacer ese match para que se pudiera utilizar la capacidad ociosa de la planta de la otra empresa y la empresa que tenía que pues botar el agua, digámoslo así, hacer el vertimiento y poner la planta, pues se ahorraba todo eso. Entonces entre ellos cuadraron y organizaron el proceso. Son contados, pero sí los he visto. Perfecto. Y finalmente nos pregunta Fernanda Erazo, ¿qué tecnologías se han implementado para la reutilización de agua en el sector acuicultura? Y felicitaciones por tu presentación. Bueno, muchísimas gracias, Fernanda. Claro que sí, mira, a ver, en acuicultura también tenemos buena experiencia. Ahí básicamente, dependiendo del tipo de peces y de la población, o sea, la cantidad de peces que hay dentro de los estanques, se debe revisar qué procesos se deben hacer. A veces la cantidad de agua que le entra y que le sale, o sea, por eso es importante hacer como ciertos estudios. Ahí en la acuicultura son muy importantes los nitritos, los nitratos, el amonio, ¿no es cierto? Que es proveniente, obviamente, pues como de toda la materia orgánica de los peces, de sus deposiciones, digámoslo así. Entonces, básicamente, ¿qué se hacen? Se hacen sistemas biológicos, se hacen sistemas aerobios, anaerobios, también hay procesos físico-químicos de aireación y oxigenación. En la medida que uno pueda oxigenar más el agua,
y eliminar también todos esos parásitos, entonces el agua queda en una muy buena calidad. Entonces, dependiendo de las características de esa agua particular, porque también te cuento algo muy importante y a todos nuestros asistentes, que así yo tenga dos acuiculturas y los dos tengan, por ejemplo, trucha, no sé, o tilapia, cualquier cosa, pueden ser muy diferentes las aguas. ¿Por qué? Porque depende de cuál agua me está entrando. Es que a mí me entra una quebradita, que el agua es muy buena, y de pronto en el otro la quebradita no es tan buena. Entonces depende de esa entrada de agua. Pero también depende de cuántos peces tengo ahí, de qué comida le doy, las condiciones en las que están los peces, de si le echo algún antibiótico o no, o algún tipo de producto químico. Entonces, dos aguas de acuicultura pueden ser muy diferentes, pero normalmente para esos procesos se hacen biológicos. También se hace como no es demasiado el requerimiento pues, de calidad de agua, pero sí tienen que cumplir ciertos parámetros, también se pueden hacer filtraciones. Y lo que yo siempre recomiendo para ese tipo de aguas, tanto de acuicultura como de riego para orgánicos, para huertas orgánicas y para cultivos, es ozono. El ozono es una excelente tecnología porque permite oxigenar el agua de una manera muy eficiente y al mismo tiempo el ozono es altamente oxidante y lo que hace es que destruye la membrana celular de todos esos parásitos, nemátodos, bueno, todos esos animalitos que se van y esas bacterias y esos virus que están en el agua y que van a dañar los cultivos o que van, digamos, a crearle enfermedades a los peces. Entonces, inclusive, para uno tener unos buenos, digamos, animalitos en producción, pues yo también tendría o recomendaría un control del agua que le entra. Porque si un vecino, por ejemplo, aguas arriba, te echa veneno, no sé, cualquier cosa en la fuente, pues acaba con todo. Les daña el cultivo de peces. Entonces, es bien importante pues tener ese control. Entendido. Y por aquí nos pregunta Octavio Morales, un saludo para Octavio, nuestro amigo y cliente. Hola, ¿cómo hacer el proceso de deducción del valor del vertimiento ante la empresa de servicios públicos cuando haces reuso? Es decir, estaría reduciendo los metros cúbicos vertidos, pero la facturación te la hacen con el registro del consumo. Correcto, bueno, yo les cuento, eso es un tema álgido, muy álgido. Básicamente, uno lo que tiene que hacer es demostrarle a la empresa de servicios públicos el balance de masa. O sea, uno tiene que decir, vea, yo capto 100 metros cúbicos, estoy reutilizando 50 y voto 50 nomás. Entonces, ahí es donde está lo difícil. Digamos que en el momento hay un decreto que todavía no se ha, digamos, puesto completamente en pie, y es porque no se tiene el consenso de los dispositivos de medición, de la estandarización de los dispositivos de medición. Entonces, cuando esos dispositivos de medición ya estén estandarizados, ya sí se va a poder rápidamente hacer ese trámite. En este momento, te cuento, Octavio, que es difícil. Nosotros tenemos muchos clientes donde hemos tratado de hacer la gestión, por ejemplo, que gran parte del agua se les va en el producto. Ellos utilizan agua para producir algo, por ejemplo, gaseosas, detergentes, no sé, cremas, cosméticos, cosas así. Y ha sido súper difícil con empresas públicas de Medellín, pero estamos a esto de que se pueda hacer. Solo falta que tengamos esa normatización de los dispositivos de control, de los medidores o de los vertederos o de las canaletas parchal o de lo que la autoridad ambiental decida, pero solamente falta eso, esa calibración. Me parece importante, Lauri, que Perfecto. No, por aquí ya no tenemos más preguntas. Hace muchas felicitaciones y te agradece mucho por la presentación. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Disfruten el resto de tarde y recuerden, pongan a volar la imaginación. Vamos a hacer todo lo posible por ayudar al medio ambiente y al planeta. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Luis. Estés bien. Gracias.
es